Atención. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Antes de empezar, suscríbete a este canal y pulsa el botón de suscripción. Si crees que Dios todavía habla a través de visiones hoy, activa la campanita porque este mensaje necesita llegar a más personas. Bueno, déjenme presentarme. Mi nombre es Diego Morales, autor del libro Una tierra desconocida, el dominio del infierno, el cual nació precisamente de esta experiencia, y lo que estoy a punto de contarles sacudirá todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte, especialmente para aquellos que son escépticos, ateos, y no les importa la existencia de Dios, y viven como si no existiera. ¿Sabes qué? Durante 4 días estuve muerto, completamente muerto. Y lo que vi en ese lugar, hermano, todavía me despierto sudando por las noches, porque yo no fui al cielo como esperaba. No, señor. Mi alma fue arrastrada directamente al infierno, y lo que presencié allí me cambió para siempre. Antes de esto, yo era un tipo duro, ¿sabes? Trabajaba en la construcción aquí en Tijuana. Me gustaba la bebida, las drogas. Era de esos que se burlaba de la gente religiosa. Dios no existe, decía yo. Todo eso son cuentos para gente débil. ¡Qué idiota era! Vivía mi vida como si fuera el rey del mundo. Borracheras todos los fines de semana en la zona norte, peleas, malas decisiones. Mi familia ya ni me hablaba. Pensaba que era libre, pero en realidad era esclavo de mis propios vicios. Y lo peor de todo, me reía de Dios. Me burlaba cuando veía a alguien persignándose. Pero el destino tenía otros planes para mí, hermano. Y déjame decirte una cosa. Cuando Dios quiere enseñarte algo, no hay escondite que valga. Era 1980, un día como cualquier otro en la obra. Hacía un calor del demonio, como siempre en Tijuana. Uno de los compañeros trajo agua de un pozo contaminado para compartir. Agua con bacterias peligrosas, resultó ser. Pero yo, sin saber nada, bebí como si fuera la cosa más normal del mundo. En menos de 72 horas, hermano, estaba más muerto que vivo. El cólera me estaba matando poco a poco. Pero lo que no sabía es que eso era solo el comienzo. Porque cuando cerré los ojos en esa cama del Hospital General, Dios mío, lo que vino después fue 1000 veces peor que cualquier enfermedad. ¿Tú crees que cuando uno muere simplemente se apaga como una luz? ¿Que todo se acaba y ya está? Hermano, qué equivocado estás. La muerte es solo una puerta. Y yo atravesé esa puerta hacia el lugar más terrorífico que puedas imaginar. Mira, yo era miope. Usaba lentes todo el tiempo, pero cuando salí de mi cuerpo, sí, como lo oyes, podía ver con una claridad perfecta. Vi mi propio cuerpo ahí tirado, inmóvil. Me elevé como si fuera una pluma y atravesé el techo. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Lo que voy a contarte a continuación va a sonar increíble, pero cada palabra es verdad. Cada detalle está grabado en mi alma como si hubiera pasado ayer. Porque cuando uno visita el infierno, hermano, esas imágenes nunca, pero nunca se borran de la memoria. La sensación de morir es indescriptible, hermano. Es como si te quitaran un zarape muy pesado que has llevado toda la vida. De repente, ya no sientes el peso del cuerpo, ya no duele nada, pero al mismo tiempo sabes que algo terrible está a punto de pasar. Flotaba sobre mi cuerpo como si fuera humo de copal. Podía ver a los doctores moviéndose de un lado a otro, pero sus voces sonaban lejanas, como ecos. Era como estar en 2 mundos a la vez, el físico, donde mi cuerpo yacía sin vida, y otro mucho más real y aterrador. Entonces comenzó el viaje. No fue suave ni pacífico, como cuentan en las películas. Para nada. Me sentí arrastrado por una fuerza invisible hacia arriba, atravesando el techo como si fuera agua. Pero después todo se volvió negro. Un vacío absoluto me rodeó. Era una oscuridad tan densa que casi se podía tocar. Y en esa negrura escuché una voz. No con los oídos, ¿entiendes? Era como si alguien hablara directamente en mi mente. Me explicaba cosas que no logro recordar completamente, pero sé que eran importantes. Sobre la vida, sobre el mal en el mundo,
sobre todas esas preguntas que nos hacemos cuando estamos solos por las noches. Mientras avanzaba por esa oscuridad, comencé a ver una luz a lo lejos, pero no era una luz cálida y acogedora. Era poderosa, brillante, pero también justa. Una justicia que te atraviesa el alma y te muestra exactamente quién eres, sin máscaras ni mentiras. Cuando me acerqué a esa luz, vi algo que me hizo temblar. Había alguien sentado en un trono sobre una roca gigante. La luz salía de él como rayos del sol, pero podía sentir su presencia. Era amor, sí, pero también una firmeza que te hacía entender que no se juega con él. Y entonces escuché la pregunta que cambió todo. ¿Qué has hecho con el regalo de la vida que te di? Era Jesús. Lo supe inmediatamente, aunque nunca había creído en él. Su voz era como trueno suave, y sus ojos, hermano, sus ojos veían todo. Cada mentira que había dicho, cada borrachera, cada vez que me burlé de la gente de fe, todo estaba ahí expuesto. Si te dejara entrar al cielo ahora, me dijo, con lo que sabes, contaminarías la perfección. El pecado seguiría vivo allí contigo. Me mostró sus manos. Vi las cicatrices de los clavos, las marcas donde los huesos se habían separado. Era real. Todo era terriblemente real. Vas a ver una tierra desconocida, me dijo, que mejor olvidar, pero que no quedará sin ser vista. Sacó unas llaves de su túnica, llaves extrañas con formas que nunca había visto. Caminó hacia lo que parecía una puerta invisible en el aire y la abrió. La luz desapareció. Todo se volvió negro otra vez, y entonces comenzó mi descenso al infierno. Lo que vino después, hermano, fue como caer en una pesadilla de la que no puedes despertar. Me sentí aspirado por un tornado girando y girando en un túnel que apestaba a muerte y podredumbre. Los gritos que escuchaba, Dios mío, eran los gritos de almas perdidas, de gente que sufría sin esperanza, ruidos grotescos como si algo estuviera masticando huesos, un calor sofocante que te quema desde adentro, y entonces, ¡pum!, caí como una piedra y aterricé en el suelo más duro que he pisado en mi vida. Sentí mis sentidos desvanecerse completamente. Hubo un tirón, una separación brutal, como si mi alma fuera arrebatada de mi cuerpo. El vacío me rodeó. Luego sentí calor, un calor opresivo, abrasador, no físico, sino espiritual. Surgía desde lo más íntimo de mi ser, quemando mis entrañas. No era dolor propiamente dicho, era otra dimensión de sufrimiento. Y de pronto un golpe seco, caí con violencia, como una piedra, contra algo más duro que cualquier suelo que hubiese pisado en Tijuana. El impacto fue brusco. Mi cuerpo tembló y me levanté con dificultad. Cuando me puse de pie, lo vi todo. Un lugar opaco, sin cielo visible, sin aire, un ambiente abrasador, triste y falto de esperanza. Miré a mi alrededor y pensé, ¿dónde chingados estoy? La respuesta fue instantánea y dolorosa. Estaba en el infierno. De pronto vi llegar personas corriendo hacia mí. Al principio reconocí personas que había conocido en vida y que sabía que ya no estaban aquí. También vi gente que sabía estaba viva en la tierra. Era desconcertante. Me saludaron con sonrisas, como si estuviéramos en una carnita asada familiar, pero algo estaba terriblemente mal. Hermanos y hermanas, he preparado algo muy especial para ustedes. Durante años, he reunido oraciones que me sostuvieron en los momentos más difíciles de mi vida, cuando necesité sanidad, fuerza, consuelo, e incluso cuando pensé que no había salida. Estas oraciones me levantaron, y sé que también pueden levantarles a ustedes. Oración que toca el cielo. Encontrarán palabras que ya han cambiado vidas. Oraciones para la salud, la protección, la calma del corazón, para esas noches en las que las lágrimas no dejan de caer. No solo las van a leer, van a sentir la presencia de Dios en cada palabra. Estas oraciones espirituales tienen un costo, pero es un valor simbólico que será utilizado exclusivamente para apoyar ONGs e instituciones benéficas que ayudan a familias en situación de pobreza en México y a migrantes mexicanos en Estados Unidos que hoy necesitan una mano amiga. Mi fe me sostuvo en los momentos más duros, y creo que tu fe puede ayudar a miles de personas que están en situaciones peores que la nuestra. Transformar la vida de otros y acercarte a Cristo haciendo una buena acción, ese es el verdadero propósito. El valor es simbólico, pero aunque sea poco,
Dios lo multiplica y transforma otras vidas. Si Dios ha tocado tu corazón, haz clic en el primer enlace de abajo o en el comentario fijado para obtener el tuyo ahora. No es solo una compra, es una semilla de esperanza que puedes plantar hoy. Sus ojos eran lo primero que noté, amarillos como los de una serpiente, fríos, vacíos, llenos de maldad. No había humanidad en ellos, pero lo más perturbador fue otra persona. Pensé que era mi mejor amigo. Me saludó con una sonrisa que se desvaneció en segundos. Su rostro se deformó como si estuviera hecho de plastilina que se derrite. «¡No puedes ser tú!», grité. «¡No puedes hacer eso!». Fue entonces que comprendí. No eran realmente quienes aparentaban ser. Y en ese momento todo cambió. Las figuras ante mí comenzaron a transformarse en criaturas grotescas, deformes, retorcidas, como nopales podridos y animados, con extremidades desproporcionadas. Su sonido era nauseabundo, casi un crujido constante. Olían a muerte. Avanzaban violentamente hacia mí. Una de esas criaturas intentó agarrarme del pecho y de las piernas. Me retrocedí aterrorizado. Lo que parecía mi amigo se volvió algo pequeñísimo, casi reptiliano, que siseaba y me escupía como si el odio le brotara de cada poro. Hablaba en un idioma incomprensible, pero luego dijo en español con voz hueca: «Sígueme». Lo seguí. Caminamos unos pasos por un terreno seco, polvoriento, hasta llegar a lo que parecía el borde del mundo. No había horizonte. El cielo ni siquiera se distinguía. Era una especie de límite invisible que se disolvía. Entonces esa criatura metió su mano en el aire como si fuera una cortina. Lo rasgó. Abrió un portal y apareció un camino ancho cubierto de polvo. Un desierto simbólico que se perdía en la distancia. Miré hacia atrás y vi que habíamos salido de un cubo solitario. Tenía metros de alto y ancho rectangular, grisáceo, con una abertura por donde había salido. Pero no era solo uno. A su alrededor se extendían miles y miles de cubos, similares alineados perfectamente como celdas en una cárcel. Se apilaban unos sobre otros como estructuras infinitas. Cada cubo contenía una persona. Yo podía verlos claramente. Estaban estáticos, como atrapados en un momento de su propia vida, reviviéndolo una y otra vez. No se trataba de recuerdos agradables. Eran secuencias perturbadoras de sus peores decisiones y emociones no resueltas. Comprendí que no era un castigo impuesto, sino una restitución natural de lo que cada alma había sembrado. Veía rostros tensos, miradas vacías, reiteraciones de palabras, actos, errores pasados. Era como un eco de lo que habían sido. Su propia conciencia les devolvía todo aquello que ignoraron, lastimaron o negaron. Mientras caminábamos, el espacio se hacía cada vez más vasto. Era inmenso, un infierno arquitectónico. No veía el final. Me hablaron de algo llamado el Pozo. Entidades sinuosas corrían de un lado a otro, entraban y salían de los cubos con impunidad. Representaban mentiras, orgullo, engaño, violencia. A veces adoptaban rostros familiares o amigos. Otras veces mostraban su forma espiritual verdadera. Vi un hombre que en vida había sido capitán de barco pesquero en Mazatlán, abusivo con su tripulación. En el cubo se repetían escenas de golpizas simbólicas. No había sangre visible, pero la intensidad emocional era insoportable. Era retribución espiritual, un espejo de cada golpe que él había dado en vida. Al avanzar, noté a una criatura que me observaba fijamente desde su cubo. Tenía 3 rostros, cada uno con expresión distinta. Uno de tristeza, otro de burla, otro de seducción. Su color era púrpura profundo, hermoso y malévolo. Las caras giraban lentamente. Hablaba sin palabras, implantando pensamientos en mi mente. ¿Por qué un Dios bueno permitiría tanto sufrimiento? Trataba de sembrar duda, de separar mi corazón de la fe. Vi una mujer ingresar a un cubo que inicialmente parecía una escena de paz. Un rancho típico de Jalisco. El rancho de mi abuelita, donde fui feliz de niño. La mujer sonreía con esa ilusión de cielo. Pero pronto las ramas de los mezquites empezaron a estrangularla. El suelo se abrió y comprendió. No estaba en el paraíso. Estaba atrapada en una ilusión dulcificada que se volvió horrorosa. Otros estaban en ciclo eterno. Un hombre jugaba dominó sin fin. Cada vez que terminaba una ronda,
Algo sucedía simbólicamente y él empezaba otra. Era un bucle espiritual sin salida. Había una mujer que en vida había adorado a la naturaleza como si fuera divina. Árboles, piedras, energías. En aquel cubo, aquello que ella había idolatrado se volvía contra ella. Le preguntaban, ¿puedes salvarte una piedra? Y luego la atacaban con piedras invisibles, arrancándole piel simbólicamente, descarnando su alma hasta dejar solo huesos figurativos, reconstruyéndola luego para revivir la tortura una y otra vez. Era una revelación espantosa del impacto de la idolatría. Más adelante vi la figura de un hombre conocido por su maldad histórica. No mencionaré su nombre, pero su semblante era de desesperación absoluta. Lo rodeaban llamas espirituales que lo rodeaban sin consumirse. Su rostro reflejaba cada dolor que había causado. Cada sufrimiento se reflejaba en su expresión. No era castigo arbitrario, era consecuencia de cada acto cruel que había cometido. Entonces llegó mi turno. Señalaron un cubo para mí, una especie de silla de dentista espiritual rodeada de criaturas grotescas. 3 voces susurraban, «Aquí es donde vas a permanecer». Temblaba casi sin aliento. Solo podía repetir una palabra. Jesucristo, Jesucristo, era mi único refugio. Fue entonces cuando sentí pasos detrás de mí. El suelo vibró bajo mis pies. Las formaciones espirituales que me rodeaban retrocedieron. Todo el ambiente se aquietó. La criatura púrpura me miró y se deslizó hacia las sombras. El horror se evaporó y en ese silencio apareció él. Jesús. No hubo fanfarrias, no hubo relámpagos, pero su presencia era tan intensa que lo supe sin duda. Se acercó. Me levantó con cuidado, con ternura. Pude ver las cicatrices en sus manos, las marcas del sacrificio. Su voz no necesitó palabras. Su mirada lo decía todo. Me alzó como quien rescata al hijo perdido y comenzamos a elevarnos. Subimos por lo que antes era el pozo, esa garganta oscura desde donde parecían surgir todas las criaturas. Cada centímetro que ascendíamos era liberación. La luz de Cristo se imponía sobre cada sombra. Sus manos sujetaban las mías. Sentí paz, seguridad, amor. Atravesamos la oscuridad sin fondo hasta que todo se desvaneció. Lo siguiente que recuerdo es frío, blando, luminoso. Estoy en una cama del Hospital General. Médicos y enfermeras se apresuran alrededor. Puedo escuchar monitores, respiradores, pasos apresurados. Tomé la mano de un doctor con fuerza y le pregunté con voz temblorosa, ¿estoy en un cubo? Por favor, dime que no estoy en un cubo. El médico me miró con compasión y dijo suavemente, no, estás en un hospital, estás vivo. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. El ateo que una vez fui dejó de existir. No hubo transición. Fue un quiebre radical. La duda que había alimentado mi vida fue arrinconada por una certeza devastadora. Dios existe, el cielo existe y el infierno también. Salí del hospital como un hombre nuevo. Todo cuanto tuve, alcohol, drogas, burlas a la fe, se volvió insustancial. De repente entendí el valor de cada oración, de cada abrazo, de cada segundo de vida. Respetaba a quienes oraban porque sabía que esas oraciones son escuchadas por un Dios real. Mis familiares no lo entendían. Me preguntaban, ¿qué te pasó? Pareces otra persona. Y tenían razón. Después de experimentar aquello, no puedes seguir siendo el mismo. Empecé a leer la Biblia con un hambre que nunca imaginé. Cada versículo cobraba vida. Lo que antes veía como fábulas o metáforas, ahora eran revelaciones claras. Justicia divina, juicio, gracia, redención. Dios no manda al infierno. Nosotros con nuestras decisiones elegimos alejarnos de Él. Hoy vivo con propósito. Cada día es un presente, cada familia un tesoro, cada oportunidad un llamado. Mi misión es que otros conozcan del camino de luz que yo descubrí. No por miedo, sino por verdad. Comparto este testimonio, no como un susto, sino como una oportunidad. Si tú que estás leyendo esto, has tenido dudas sobre la vida después de la muerte, sobre Dios o sobre el valor de vivir con fe, te digo con claridad, vale la pena, totalmente.
No esperes a tropezar con la oscuridad para buscar la verdad, porque para entonces puede ser demasiado tarde. ¿Has experimentado algo similar? ¿Conoces a alguien que haya vivido un encuentro cercano con la muerte que lo transformó? Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita hoy. Si mi historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ames. Nunca sabes. Puede ser la semilla que cambie un destino. Nos vemos en el próximo video. Recuerda siempre, existe un Dios que te ama. Hay un cielo que te espera, pero también hay decisiones que tomar. Elige con sabiduría. Elige con fe.